Déjame contarte algo. Muchas personas, incluso las que consideramos grandes, han tenido momentos en los que se sintieron perdidos. Moisés, por ejemplo, vivió años en el desierto después de huir de Egipto. Seguro que se sintió olvidado, pensando que su vida no tenía rumbo. Pero fue precisamente en ese momento de aparente oscuridad cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente para recordarle que había un propósito increíble esperando por él. Y lo mismo ocurre contigo. Tal vez ahora mismo sientes que estás en un desierto, pero créeme, Dios puede usarte incluso en esos momentos más difíciles para llevar a cabo algo grandioso. Y aquí viene algo importante. Tu propósito no depende de tus circunstancias actuales. Sé que suena fácil decirlo, pero es la verdad. A veces, las dificultades, los errores y las situaciones que parecen imposibles de superar son precisamente las herramientas que Dios usa para moldearnos, para prepararnos para algo mucho más grande. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Podría haber pensado que su vida estaba arruinada, pero ¿qué hizo Dios? Usó cada una de esas situaciones para llevarlo al lugar donde podía cumplir su propósito, salvando a una nación entera del hambre. Lo que parecía un desastre, en realidad era parte del plan perfecto de Dios. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a creer que hay algo más grande esperando por ti? ¿Que las pruebas que estás enfrentando ahora mismo son solo una parte del proceso para algo mucho mayor? Dios no desperdicia ningún momento de tu vida. Cada lágrima, cada risa, cada desafío tiene un propósito. Ahora, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida sientes que están estancadas o que no tienen sentido? ¿Qué partes de tu historia parecen difíciles de reconciliar con la idea de un propósito divino? Te animo a que las entregues a Dios, porque lo que tú ves como una pérdida, Él lo ve como una oportunidad para mostrarte su amor y su poder. En el próximo paso, vamos a explorar cómo puedes comenzar a identificar ese propósito en tu vida, incluso en medio de la confusión. Porque sí, Dios ya está obrando, incluso si no lo puedes ver claramente ahora mismo. Déjame contarte algo. Muchas personas, incluso las que consideramos grandes, han tenido momentos en los que se sintieron perdidos. Moisés, por ejemplo, vivió años en el desierto después de huir de Egipto. Seguro que se sintió olvidado, pensando que su vida no tenía rumbo. Pero fue precisamente en ese momento de aparente oscuridad cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente para recordarle que había un propósito increíble esperando por él. Y lo mismo ocurre contigo. Tal vez ahora mismo sientes que estás en un desierto, pero créeme, Dios puede usarte incluso en esos momentos más difíciles para llevar a cabo algo grandioso. Y aquí viene algo importante. Tu propósito no depende de tus circunstancias actuales. Sé que suena fácil decirlo, pero es la verdad. A veces, las dificultades, los errores y las situaciones que parecen imposibles de superar son precisamente las herramientas que Dios usa para moldearnos, para prepararnos para algo mucho más grande. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Podría haber pensado que su vida estaba arruinada, pero ¿qué hizo Dios? Usó cada una de esas situaciones para llevarlo al lugar donde podía cumplir su propósito, salvando a una nación entera del hambre. Lo que parecía un desastre, en realidad era parte del plan perfecto de Dios. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a creer que hay algo más grande esperando por ti? ¿Que las pruebas que estás enfrentando ahora mismo son solo una parte del proceso para algo mucho mayor? Dios no desperdicia ningún momento de tu vida. Cada lágrima, cada risa, cada desafío tiene un propósito. Ahora,
quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida sientes que están estancadas o que no tienen sentido? ¿Qué partes de tu historia parecen difíciles de reconciliar con la idea de un propósito divino? Te animo a que las entregues a Dios, porque lo que tú ves como una pérdida, Él lo ve como una oportunidad para mostrarte su amor y su poder. En el próximo paso, vamos a explorar cómo puedes comenzar a identificar ese propósito en tu vida, incluso en medio de la confusión. Porque sí, Dios ya está obrando, incluso si no lo puedes ver claramente ahora mismo. Parte 2. ¿Cómo comenzar a descubrir el propósito de Dios para tu vida? Ahora que ya entendimos que tu vida no es un accidente y que Dios tiene un plan perfecto para ti, es momento de dar el siguiente paso: empezar a descubrir ese propósito. Y aquí es donde muchas personas se sienten confundidas. Tal vez te has preguntado, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo puedo escuchar su voz entre tantas distracciones y dudas? Primero, quiero que entiendas algo esencial. Dios no esconde su propósito de nosotros. No es un misterio que debamos resolver como si fuera un acertijo complicado. Él desea que lo sepamos, que caminemos en Él y que vivamos una vida llena de significado. Pero, como cualquier relación, descubrir su voluntad requiere tiempo, comunicación y, sobre todo, una disposición de corazón. 1. Buscar a Dios en oración. El primer paso para descubrir el propósito de Dios es acercarte a Él en oración. Y no me refiero a oraciones rápidas o rutinarias, sino a una conversación sincera, profunda y constante. Recuerda que la oración no es solo hablar, sino también escuchar. A menudo estamos tan ocupados contándole a Dios lo que necesitamos que olvidamos quedarnos en silencio y permitir que Él hable a nuestro corazón. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración en Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este tipo de oración íntima y sincera es donde comienzas a conectar con Dios y a percibir lo que Él tiene preparado para ti. Hazte esta pregunta: ¿cuánto tiempo paso realmente buscando a Dios? Si deseas descubrir su propósito, debes hacer de la oración una prioridad en tu vida. 2. Meditar en la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias. Es un mapa vivo y poderoso que guía nuestros pasos. En el Salmo 119, 105 se dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Si te sientes perdido, busca dirección en las Escrituras. Allí encontrarás principios eternos que te ayudarán a entender quién eres y qué desea Dios para tu vida. Por ejemplo, Romanos 8:28 nos dice: «Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Esto significa que aunque no veas todo el panorama ahora, puedes confiar en que Dios está obrando a tu favor. Medita en esta verdad y deja que se arraigue en tu corazón. Comienza con lecturas simples. Busca historias de personajes como José, Moisés, Esther o incluso los discípulos de Jesús y verás cómo Dios reveló su propósito en sus vidas, muchas veces en medio de situaciones difíciles o inesperadas. Tercero, escuchar las señales de tu entorno. Dios también usa nuestro entorno, nuestras experiencias y las personas que nos rodean para guiarnos hacia su propósito. Tal vez alguien te ha dicho algo que resonó profundamente contigo, o quizás has sentido una pasión especial por un tema o una causa. Esas pequeñas coincidencias pueden ser la manera en que Dios está hablándote. Por ejemplo,
Moisés nunca pensó que sería el libertador de Israel, pero Dios usó las experiencias de su vida, haber crecido en el palacio de Faraón y luego cuidar ovejas en el desierto, para prepararlo para su llamado. ¿Qué cosas en tu vida parecen estar conectadas de una manera que no puedes ignorar? Piénsalo. Parte 3. Superando los obstáculos que te alejan del propósito de Dios. Ahora que estamos entendiendo cómo descubrir el propósito de Dios, es importante reconocer algo. Habrá obstáculos. La vida no siempre es un camino recto y en ocasiones nos enfrentamos a situaciones, pensamientos o emociones que nos hacen dudar, retroceder o incluso abandonar el llamado de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos da las herramientas para superar cualquier barrera. Vamos a explorar cuáles son estos obstáculos comunes y cómo enfrentarlos con fe y determinación. 1. El miedo al fracaso. El miedo es uno de los mayores enemigos del propósito. Tal vez piensas, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si fallo? Pero quiero recordarte algo. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. No importa si crees que no tienes todo lo necesario, porque Dios ya ha puesto dentro de ti lo que necesitas para cumplir con su propósito. Mira el caso de Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Gedeón respondió con miedo y dudas, diciendo que él era el más pequeño de su familia y que no era capaz. Pero Dios le dijo, «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. ¿No soy yo quien te envía?» Jueces 6:14. Si Dios te ha llamado, también te dará la fuerza y los recursos para lograrlo. Recuerda esto. El miedo solo tiene poder si lo alimentas. Cada vez que sientas miedo, dile a Dios en oración, «Señor, sé que no puedo hacerlo solo, pero contigo todo es posible». Filipenses 4:13. 2. Compararte con los demás. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de mirar lo que otros están haciendo y sentirnos menos? Pensamos, ellos tienen más talento, más recursos o una vida más fácil. ¿Cómo puedo competir con eso? Pero aquí está la verdad. Tu propósito es único. No está diseñado para competir con nadie más. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12:12 a 27 que somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función específica. No todos somos ojos, manos o pies, pero cada parte es vital para el propósito general. Dios no te llamó para ser una copia de alguien más, te llamó para ser la mejor versión de ti mismo. Cada vez que te encuentres comparándote con otros, recuerda que la comparación es un ladrón de alegría y propósito. En lugar de mirar lo que otros están haciendo, pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga con lo que me has dado? 3. El peso del pasado. Este es uno de los obstáculos más comunes. Pensamos que nuestros errores, pecados o malas decisiones nos descalifican del propósito de Dios. Pero déjame decirte algo que quizás cambie tu perspectiva. Dios no está limitado por tu pasado. Mira la vida de Pablo. Antes de convertirse en uno de los mayores apóstoles de la historia, era un perseguidor de cristianos. Si alguien podía sentirse indigno, era él. Pero Pablo entendió algo esencial. La gracia de Dios es más grande que cualquier error que podamos haber cometido. En Filipenses 3:13 a 14, él dice, «Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio». Dios no ve tu pasado como un obstáculo, sino como un testimonio de su poder para transformar vidas. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el peso del pasado y avanzar hacia el propósito que tiene para ti? 4. La falta de paciencia. Otra barrera que enfrentamos es querer que todo suceda de inmediato. Vivimos en una era donde todo es rápido, desde la comida hasta la tecnología, y a veces esperamos que el propósito de Dios funcione igual. Pero Dios trabaja en su tiempo, no en el nuestro.
Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye el propósito de tu vida. A veces, Dios nos hace esperar porque está moldeando nuestro carácter, enseñándonos a confiar en Él o preparando el terreno para algo mayor. Cuando sientas que nada está sucediendo, recuerda esto: la espera no es pérdida de tiempo, es parte del proceso. Usa ese tiempo para fortalecer tu relación con Dios, aprender más sobre su palabra y prepararte para lo que viene. 5. Las distracciones del mundo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Desde las redes sociales hasta las presiones sociales, hay tantas cosas que compiten por nuestra atención. Y si no tenemos cuidado, esas distracciones pueden alejarnos del propósito de Dios. Parte 4. ¿Cómo alinear tu vida diaria con el propósito de Dios? Ahora que hemos hablado sobre cómo superar los obstáculos, el siguiente paso es entender cómo vivir cada día de manera que nos acerque al propósito que Dios tiene para nosotros. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso continuo, pero uno que podemos empezar hoy mismo. Y lo mejor de todo es que Dios nos da las herramientas para hacerlo. Vamos a profundizar en cómo alinear tu vida diaria con su propósito. 1. Pon a Dios primero en cada área de tu vida. Este es el fundamento de todo. Si realmente queremos caminar en el propósito de Dios, debemos ponerlo en el centro de nuestra vida. No solo en los momentos difíciles o en las decisiones importantes, sino en todo, en nuestras relaciones, trabajo, estudios, sueños y hasta en las pequeñas decisiones del día a día. Jesús nos enseñó esto claramente en Mateo 22:37-38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Amar a Dios de esta manera significa que cada aspecto de nuestra vida está influenciado por Él. ¿Te has preguntado si tus metas, tus palabras y tus acciones reflejan ese amor? Si no, este es el momento perfecto para comenzar. Comienza tu día con una oración sincera. Dios, hoy quiero vivir para ti. Guía mis pasos, mis decisiones y mis pensamientos. Ayúdame a honrarte en todo lo que haga. 2. Vive con intención. Vivir alineado con el propósito de Dios no significa simplemente dejar que las cosas pasen. Requiere intención, enfoque y esfuerzo. Cada día es una oportunidad para acercarte más a ese propósito. ¿Cómo puedes hacerlo? Empieza preguntándote, ¿cómo puedo glorificar a Dios hoy? Puede ser a través de tu trabajo, mostrando amabilidad a los demás, o incluso simplemente tomando decisiones que honren a Dios. En Efesios 5:15-17, Pablo nos exhorta: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Esto significa que debemos vivir cada día con un propósito claro, buscando oportunidades para reflejar el amor y la voluntad de Dios. Pregúntate al final de cada día: ¿hice algo hoy que me acercara al propósito de Dios? Si la respuesta es no, no te preocupes. Cada día es una nueva oportunidad para intentarlo de nuevo. 3. Usa tus dones y talentos. Dios ha puesto dones únicos en cada uno de nosotros. Tal vez tienes un talento para enseñar, para servir, para escribir, para escuchar o para liderar. Esos dones no son accidentales. Son parte del diseño perfecto de Dios para que cumplas tu propósito. En el 1 Pedro 4:10 se nos dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto significa que tus talentos no son solo para tu beneficio, sino para bendecir a otros y glorificar a Dios.
Si aún no estás seguro de cuáles son tus dones, pídele a Dios en oración que te los revele. Habla con personas cercanas a ti, que puedan ayudarte a identificar lo que haces bien. Luego, encuentra maneras de usar esos talentos en tu vida diaria, ya sea en tu iglesia, en tu comunidad o incluso en tu familia. Cuarta, practica la gratitud. La gratitud tiene un poder transformador. Cuando vivimos agradecidos, nuestro enfoque cambia de lo que no tenemos o lo que nos falta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Esto no solo nos ayuda a alinear nuestra vida con su propósito, sino que también nos llena de paz y contentamiento. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Nota que no dice, den gracias solo cuando las cosas vayan bien, sino en toda circunstancia. Empieza un hábito sencillo. Cada mañana o cada noche, haz una lista mental o escrita de 3 cosas por las que estás agradecido. Incluso en los días más difíciles, siempre hay algo que agradecer. Un techo sobre tu cabeza, un plato de comida o simplemente el hecho de que Dios te dio un nuevo día. 5. Busca comunidad. Dios no nos creó para vivir aislados. Necesitamos de otras personas para crecer, aprender y mantenernos enfocados en su propósito. Una comunidad de fe te puede ayudar a mantenerte firme cuando los tiempos sean difíciles y a celebrar cuando alcances victorias. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Esto significa que la comunidad no es solo un lugar para recibir, sino también para dar. Cuando te rodeas de personas que comparten tu fe, te inspiras y ayudas a otros a caminar en su propósito también. Si aún no formas parte de una iglesia o grupo de apoyo, este es el momento perfecto para buscar uno. Allí encontrarás personas con quienes puedes compartir tus luchas, tus dudas y tus triunfos. 6. Camina en fe, no en vista. Vivir alineado con el propósito de Dios requiere confianza. Muchas veces no veremos el panorama completo de lo que Dios está haciendo, y eso puede ser frustrante. Pero la fe es confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos dice, vivimos por fe, no por vista. Esto significa que aunque las circunstancias actuales puedan parecer confusas o desalentadoras, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto que está desarrollándose a su manera y en su tiempo. Haz de la fe tu estilo de vida. Cada vez que enfrentes incertidumbre, recuérdate a ti mismo: Dios está en control y Él sabe lo que está haciendo. Parte 5. Mantente firme y persevera en tu propósito. Ahora que hemos hablado de cómo alinear tu vida diaria con el propósito de Dios, es hora de prepararnos para algo inevitable: los desafíos. Cumplir con el propósito de Dios no significa que será un camino fácil. Habrá momentos en los que querrás rendirte, en los que las dudas, las dificultades y el cansancio intentarán detenerte. Pero aquí está la clave: perseverar. Dios nunca nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos aseguró que estaría con nosotros en todo momento. Vamos a profundizar en cómo mantenernos firmes y perseverar en el propósito de Dios, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. 1. Recuerda quién te llamó. Cuando las dudas te ataquen, vuelve al principio. Dios te llamó. Él no te escogió por accidente, ni se equivocó al hacerlo. El propósito que te dio está diseñado específicamente para ti, con tus fortalezas, tus debilidades y tu historia. En Filipenses 1:6, Pablo nos anima con estas palabras: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa
que Dios no deja las cosas a medias. Si Él comenzó algo en tu vida, lo llevará a cabo. No importa cuántos obstáculos enfrentes, confía en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo puedes ver. Cuando sientas que quieres rendirte, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y Él completará la obra que comenzó en ti. 2. Aprende a descansar en Dios. La perseverancia no significa que nunca te cansarás. Somos humanos y habrá días en los que el cansancio físico o emocional intentará paralizarnos. Pero aquí está lo hermoso del propósito de Dios. No tienes que hacerlo solo. Él te invita a descansar en Él y encontrar nuevas fuerzas. Isaías 40:31 nos da esta promesa. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando te sientas agotado, no intentes cargar con todo por tu cuenta. Lleva tus cargas a Dios en oración y permite que Él te renueve. Haz del descanso en Dios un hábito. Puede ser un tiempo de oración, lectura de la palabra o simplemente un momento de silencio donde entregues tus preocupaciones a Él. Recuerda, el propósito de Dios no se cumple a través de tu fuerza, sino a través de su poder en ti. 3. Enfrenta las críticas y los fracasos con fe. Cumplir con el propósito de Dios a menudo significa ir contra la corriente. Habrá personas que no entenderán lo que estás haciendo, que te criticarán o que incluso intentarán desanimarte. Pero no dejes que las opiniones de los demás te desvíen del camino que Dios te ha trazado. Mira lo que le pasó a Nehemías cuando quiso reconstruir los muros de Jerusalén. Fue ridiculizado, enfrentó oposición y hasta amenazas. Pero su respuesta fue clara. Oró a Dios, confió en Él y siguió adelante. En Nehemías 6:3 respondió a sus críticos diciendo: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué habría de cesar la obra mientras yo la dejo y bajo a vosotros?». Esta es la actitud que debemos tener. Si Dios te ha dado un propósito, no permitas que nada ni nadie te haga abandonarlo. Además, recuerda que los fracasos no son el fin. Son oportunidades para aprender, crecer y confiar más en Dios. Proverbios 24:16 dice: «El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse». No importa cuántas veces caigas, lo importante es que te levantes y sigas adelante.